Hola a todos, bienvenidos a esta página. Soy Teresa y me dedico a la práctica filosófica. Quizá os preguntéis, llegados a este punto, cuál es la diferencia entre las consultas de filosofía y las consultas de psicología. Antes de todo, hay que tener en cuenta que la psicología fue una disciplina de la filosofía desde la Grecia antigua hasta que en el siglo XIX empezara a ser una disciplina independiente. Fueron los médicos psiquiatras de la época que, nutriéndose de la filosofía, constituyeron la psicología en ciencia. Hay, por tanto, puntos en común entre lo que conocemos como psicología y la filosofía, pero también hay diferencias. ¿Cuáles son? En primer lugar, hay una diferencia clara con las psicoterapias de enfoque clínico, donde se utiliza un esquema paciente enfermo, paciente sano, se hacen diagnósticos y se emplean casos y métodos tipo que se aplican a todas las personas. En filosofía no se hace nada de esto. No se trata al consultante como paciente, tampoco como enfermo. Siempre está sano y se enfrenta a problemas y retos naturales propios de la vida. No se diagnostica tampoco. La relación con el filósofo es de igual a igual y se entiende que nadie sabe mejor que el propio consultante lo que le pasa. El filósofo lo que hace es acompañarle a que él mismo descubra. Tampoco se emplean casos tipo para todos, porque se entiende que cada persona es única y necesita, por tanto, un proceso único. Por otra parte, el filósofo no trata patologías como son la bipolaridad o la esquizofrenia, pero puede darse un proceso de práctica filosófica a una persona con una patología siempre que esté atendida por el especialista en cuestión. En segundo lugar, la psicoterapia tradicional se centra en cómo uno es. Busca lograr una imagen adecuada y funcional de sí mismo e identifica a la persona con esa imagen. La filosofía va más allá de esa imagen. Cuestiona la identificación con esa idea que nos hacemos de nosotros mismos, de forma que la pregunta que aborda no es tanto cómo somos, sino quiénes somos, más allá de lo que solemos asumir que somos. Trazos de carácter, pensamientos, emociones, biografía. ¿Quién soy más profundamente que todo eso? Ahora bien, hay que decir que existen escuelas de psicoterapia, como la transpersonal, que comparten con la filosofía lo que acabo de comentar, alejándose del enfoque tradicional de la psicología. Son corrientes que, de hecho, han bebido en mayor medida que las demás psicoterapias de la filosofía. ¿Cuáles serían las diferencias con estas corrientes? Primero, por lo general, a psicoterapia se acude con un problema concreto y se da el alta una vez que se ha solucionado el problema. La práctica filosófica a menudo se inicia con un problema concreto, pero no tiene por qué haber un problema que solucionar, y no suele acabarse el proceso cuando el problema se supera. Se continúa porque esa indagación que propone la práctica filosófica abarca la vida completa, siguiendo el principio socrático de examinar la propia vida y hacerse dueño de ella. Por otra parte, en filosofía, además de la disciplina de la psicología, hay otras disciplinas. Por ejemplo, metafísica, cómo es la realidad, cómo son las cosas; epistemología, cómo podemos conocer esa realidad; ética, qué es el bien, qué es el mal; moral, cómo vivir en función de ese bien, qué principios seguir, cómo comportarse; antropología, en qué consiste la naturaleza del ser humano; lógica, que se ocupa del pensamiento coherente, ordenado y claro. En las consultas de práctica filosófica se contemplan todos estos temas y se hacen ejercicios de todos estos tipos. Por último, si bien acerca a la práctica filosófica y a la psicoterapia el que ambas son terapéuticas, en el sentido de que ayudan a liberarse del sufrimiento, hay una característica fundamental propia de la filosofía, y es la búsqueda desinteresada de la verdad. Un principio esencial de la filosofía es no poner la realidad al servicio del propio bienestar, sino aprender a amar la realidad desinteresadamente e incondicionalmente. Ese respeto fundamental a la realidad es lo que hace que uno esté bien. Ahí es cuando no hay conflicto entre uno mismo y la realidad, porque uno se pone al servicio de la realidad y no a la inversa. Esto quiere decir que la filosofía es terapéutica como efecto secundario.
Lo primero es el amor por lo que es y la voluntad de vivir de acuerdo a la realidad. Ese amor se traduce en ausencia de sufrimiento, en sensación de plenitud y sentido, serenidad, crecimiento, poder personal, contento, felicidad. En resumen, podemos decir que la filosofía es más amplia que la psicología en el sentido de que aborda la vida total de la persona y más radical en el sentido de que va hasta el fondo de las cuestiones vitales. Queda señalar que práctica filosófica y psicoterapia no son incompatibles. Proponen enfoques diferentes y pueden trabajar juntas y enriquecerse mutuamente. Un saludo afectuoso a todos y hasta pronto.